contaminaciones intrahospitalarias y agravar más aún la condición infecciosa. Habrán entonces situaciones en donde nosotros debemos evaluar adecuadamente al paciente para que este riesgo no incremente. Ejemplo, un paciente inmunodeprimido a quien le dio cuadro de colecistitis aguda. Sí, un paciente que tenemos en el hospital es una persona con HIV que tuvo un cuadro de colecistitis, con cuadro de colelitiasis. Es operada y la operación transcurre sin complicaciones, ¿sí? Pero mira como ese HIV nos juega a veces un poquito sucio, digo yo, ¿no? Ustedes saben que este factor de inmunodepresión hace que tenga mucho riesgo de procesos infecciosos, sobre todo a nivel pulmonar. La paciente cursa con fiebre en un postoperatorio y entonces nosotros estamos que vino con un proceso inflamatorio que fue evaluado a través de exámenes en donde definimos que es un SIRS. Y claro, resulta ser que esa vesícula, cuando entraron a operar, no estaba inflamada. Y ahora en el postoperatorio el paciente está con fiebre. Esa infección que está dándose en el proceso postoperatorio, ¿es realmente infección o será parte de esa respuesta inflamatoria? ¿Sí? ¿O habrá una complicación? La fiebre es un signo de alarma, ¿sí? Y la fiebre no siempre está relacionada con procesos infecciosos primarios. Nosotros podemos tener situaciones en donde la fiebre se presenta en el postoperatorio, mas no es de componente infeccioso, que puede complicar a un proceso infeccioso, sí, ¿no? Por ese factor que les indicamos. Un ejemplo de ello, yo les decía a los estudiantes que teníamos que descartar atelectasia, ¿sí? Como una de las causas. Y la atelectasia, ustedes saben que es una obstrucción de los bronquiolos, ¿sí? Por secreciones, más no es infección. Pero si no estamos trabajando en esos pulmones con una adecuada fisioterapia, ojo, se puede complicar con una neumonía. Y si están inmunodeprimido, al hacer una neumonía nosocomial, ¿sí? Entonces, miren que no vino con infección, el paciente puede tener infección en ese intrahospitalario. Vamos a tener otro ejemplo, un paciente que me viene con un cuadro de una apendicitis complicada. Complicada porque está con un cuadro de peritonitis, con una evolución de 5 o 6 días y que la paciente se automedicó. Tengo una apendicitis secundaria perforación de un órgano intraabdominal, que en este caso es el apéndice secal, ¿sí? Y que ha generado esa peritonitis. Es normal que mi paciente llegue con fiebre, ¿no es cierto? Pero una vez que tratemos quirúrgicamente el foco séptico, lo esperado es que esa fiebre vaya disminuyendo, ¿sí? Y eso indica una evolución favorable. Claro, nos estamos ayudando de los antibióticos sistémicos también. Estamos hablando de una apendicitis complicada, en donde no solo es ya antibiótico profiláctico, sino sistémico. Y estamos en un quinto, sexto día y nosotros decimos, bueno, vamos a ver si existen ya criterios para suspender antibiótico. Dejo pidiendo el examen, pero no le hacen el examen y ¡cuas! Al sexto día voy a ver a la paciente y la paciente está con fiebre. ¿Cómo es las cosas? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué es la fiebre en ese postoperatorio? ¿Habrá algún proceso pulmonar? ¿Habrá un proceso de una infección que se reactivó, sobre todo en las mujeres, infección de vías urinarias, ¿verdad? Que pueden ser asintomáticas y ahora existe ya una causa como para que presente síntoma. Puede ser, la paciente fue sondeada en la laparotomía y no le hicieron una adecuada asepsia al colocar la vesical, ¿no? Entonces empezamos a dar el análisis de lo que pudo haber ocurrido. Y ojo, ¿qué tal si es que tiene una colección intraabdominal? Entonces, debo empezar a ir descartando esas causas de procesos infecciosos en el postoperatorio. Ella vino con una infección preoperatoria, más ahora en el postoperatorio, donde aparentemente estaba evolucionando bien, empieza a complicar. Yo tengo que descartar un proceso infeccioso en ese postoperatorio en ese día. La mayor parte de procesos infecciosos en los primeros días se relacionan con problemas respiratorios, infecciones de vías urinarias, problemas relacionados con los catéteres, con las sondas que se han utilizado.
¿sí? Pero cuando nos encontramos entre el quinto, sexto, más a un séptimo día de un postoperatorio, ¿sí? Y si nuestro paciente tiene signos abdominales, podemos estar frente a complicaciones derivadas del procedimiento quirúrgico en ese abdomen. Y es necesario también descartarlo. Uno de los mejores métodos para descartar la colección es la tomografía. Entonces, en un caso que es solo una biometría o una RX pulmonar, pero podemos requerir otros exámenes. Las infecciones pueden ser en planos superficiales o en planos profundos. Si estamos hablando de una apendicitis complicada, ya es un proceso infeccioso en un órgano e incluso en un espacio que es la cavidad abdominopélvica. Pero si es superficial, ya en ese posoperatorio, observen cómo está la herida quirúrgica. Hay eritema, calor, dolor, rubor. ¿Sí? Yo puedo estar con una infección en plano superficial. Ser una infección de herida quirúrgica donde voy a tener que drenar la colección. Y si hay secreción purulenta, bueno, dreno la colección y la fiebre empieza a disminuir. Entonces, el mejor tratamiento de las colecciones es drenarlas, ¿sí? Como a nivel local. Y claro, tendremos que tomar muestras de cultivo, antibiograma, para dirigir nuestra terapia sistémica, ¿verdad? Infecciones quirúrgicas, entonces, comprende una gama de situaciones que pueden ser desde muy leves a muy severas, en donde nuestro paciente empieza a presentar evidencia de fallos. Pero ¿es solo un fallo el que está presentando nuestro paciente o secuencialmente están incrementando estos fallos? Nuestro paciente, ¿cómo a nivel cardiovascular está respondiendo frente al proceso séptico? ¿Mi paciente está hipotenso o está chocado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, como les decía, la condición del paciente antes de operarlo y después de operarlo puede tener esta serie de complicaciones, ¿no? Se hace referencia a que ese medio hospitalario, ¿sí? Es la explicación de muchos de los procesos que ocurren en el paciente. Por tanto, cuando ingresa nuestro paciente, previo al ingreso, ya debemos tener una idea general de la situación en la que está él. Porque hay condiciones en donde el paciente dice, pero es que mi familiar, mire, sí vino con dolor abdominal, él entró caminando al hospital y ¿por qué ahora está en terapia intensiva? Vino caminando, pero con una peritonitis, con la justa los va trayendo. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que valorar esa condición para hablar con la familia, para decirle, mire, una vez que realizamos el diagnóstico, su familiar está con un proceso infeccioso serio, el foco de infección está en cavidad abdominal, está en cavidad pélvica y si nosotros somos mucho más precisos en nuestro diagnóstico, hemos realizado exámenes, ¿sí? Hoy hacíamos el Apache, ¿verdad? A un paciente de una pancreatitis. Realizamos una biometría, una química sanguínea, y esto nos va a permitir incluso valorar a nuestro paciente con una probabilidad de hasta de muerte en esos pacientes críticos. Así es como tenemos que presentarlo a la familia, porque muchos de los pacientes y de su familia son gente compleja, ¿sí? Estamos ahorita frente a la situación médico-legal de diversos casos en donde no queremos involucrarnos y para no involucrarnos es mejor hacer las cosas lo mejor que podamos desde el inicio del conocimiento de un caso que llega a nuestras manos, ¿sí? Vamos, Nicolás de Jazmín y Doménica, ¿no? Sí, doctor. Pueden empezar. Ya. Vamos a hablar acerca de las infecciones quirúrgicas. Antes de empezar, debemos saber que el tratamiento de una infección siempre ha sido, como decir, una parte integral de lo que es de la práctica de la cirugía. Y este es el cúmulo de conocimientos que llevó al campo actual de la enfermedad, lo que es de la enfermedad infecciosa quirúrgica y derivó lo que es a la evolución de la teoría de los microorganismos y también de la antisepsia. Y aparte de eso, desarrolló lo que es de modalidades para evitar y tratar una infección.
estas deberían ser tratadas con eficacia, la infección y lo que se presentó en el transcurso de las últimas décadas. Pásale. Entonces, hablando ahorita acerca de los antecedentes históricos, tenemos que en 1846, lo que es Ignaz Semmelweis, este era un médico que hizo un posgrado, entonces él notó que la mortalidad por la fiebre puerpebral, o sea, por posparto, era mucho más alta en la sala de enseñanza que en la sala donde las parteras atendían a los pacientes. Entonces, esto decía que se debía a que cuando iban a las salas donde eran las salas de enseñanza, entonces que los médicos, los estudiantes se llevaban como si todos los microorganismos en sus dedos. Entonces, por eso él colocó lo que es una mano, digamos, él colocó una nota en lo que solicitaba a todos los que de la sala, los que le solicitaba que todos los que proporcionaban cuidados se lavaran las manos minuciosamente y entonces pero debían lavarse con agua clorada antes de entrar al área y él notó que esto redujo la mortalidad de la fiebre puerperal en 1.5%, pero él cuando publicó esto no le creyeron y aparte le metieron a un centro para salud mental y luego él falleció. Entonces, hasta después, cuando aparece Louis Pasteur y con su teoría sobre los gérmenes de la enfermedad, ahí recién creyeron que el otro doctor sí les decía la verdad. Entonces, aquí él tiene lo que es la teoría de los gérmenes y entonces él pudo dilucidar lo que son los principios de que las enfermedades contagiosas eran secundarias a microorganismos específicos y que los últimos eran extraños, lo que es en los organismos infectados. Ya, después de esto tenemos a Joseph Lister, que este era un hijo comerciante de los vinos, pero este fue nombrado profesor de cirugía. Entonces, en su práctica inicial, él comprobó que más de la mitad de sus pacientes sometidos a amputación morían por alguna infección posoperatoria, pero después de él haber escuchado lo que es la teoría de Louis Pasteur, entonces él experimentó lo que es con el uso de una solución que es el ácido carbólico, pero eso fue en 12 pacientes, en los cuales él dijo que de 10 se recuperaron sin amputación, uno sobrevivió con amputación y el otro murió a causas relacionadas con lo que es con una infección. Pásale, por favor. Entonces tenemos que entre 1878 y 1880 tenemos a Robert Koch, que fue un oficial médico del distrito, pero este era más bien en un área en el que el carbunco era endémico. Entonces, mediante experimentos en su casa, pero él hizo experimentos más bien en su casa, pero que no tenían beneficio del equipo científico y tampoco el contacto académico. Entonces, Koch desarrolló técnicas que lo que son para cultivar Bacillus anthracis y también demostró la capacidad de este organismo que era para causar lo que es el carbunco en animales sanos. Entonces, él aquí le elaboró 4 postulados que eran el microorganismo patógeno que era sospechoso de existir en todos los casos de enfermedad, pero no encontrarse en animales sanos. Y también la otra era que el patógeno sospechoso debe aislarse de un hospedador con la enfermedad y desarrollarse en un cultivo puro in vitro. La otra era que las células de un cultivo puro del microorganismo sospechoso deben provocar la enfermedad de un animal sano. Y la otra era que los microorganismos deben aislarse de una nueva cuenta en el animal y que recientemente se ha enfermado y que se debe demostrar que el mismo es que es el mismo que el original. Entonces utilizó estas mismas técnicas para reconocer lo que son los microorganismos que causaban también la cólera y la tuberculosis. Pásale, por favor. Entonces luego tenemos lo que es Charles McBurney, que él era, más bien dicho, que él era más bien que él promovió el procedimiento, lo que es una intervención quirúrgica y lo que era para eliminar la fuente de infección, lo que era en una apendicectomía. Luego tenemos a Sir Alexander Fleming, que él vuelta era
que continuó con trabajos sobre la acción antimicrobiana natural, pero esta de las sangres y los antisépticos, y también después de él, cuando estaba estudiando lo que es el virus de la influenza, observó una zona de inhibición alrededor de una colonia de hongos, pero que éstas crecían de manera casual en lo que es en una placa, y aquí tenía el primer antibacteriano eficaz que llevó, o sea, llevó lo que es de forma subsecuente al desarrollo de cientos de antibióticos potentes, y ahí es lo que aparece lo de la penicilina. Y luego tenemos lo que es a Frank Meleney y William, y que ellos eran como decir que proporcionaron lo que es la clave y observaron que aquí los aerobios y los anaerobios podían combinarse y así ocasionar lo que es una infección grave en los tejidos blandos y también intraabdominales. Después de esto tenemos a William Osler en 1904, pero aquí era más bien en un tratado que tendría implicaciones profundas para el tratamiento, o sea, continuo para el tratamiento de una infección, pero esto eran excepto, o sea, en raras ocasiones, y que el paciente muere al parecer por la respuesta del cuerpo a la infección más que por ella misma. Y después tenemos el descubrimiento de las primeras citocinas, que era la respuesta del organismo a la infección, y esto condujo a una explosión de lo que es la compresión de la reacción inflamatoria del hospedador. Entonces aquí ya tenemos lo que es la patogenia de la infección, y aquí tenemos la defensa del hospedador. Entonces, aquí tenemos que este va a poseer varios estrados de mecanismos que son defensas endógenas y que sirven para prevenir lo que es una invasión de microorganismos, también limitar lo que es la proliferación de microbios dentro del hospedador, y también lo que es retener o erradicar los microorganismos invasores. Entonces, entonces aquí los mecanismos que incluyen las defensas son de sitios específicos que van a funcionar bajo el nivel hístico y también bajo componentes que iban a circular con liberadores en la totalidad del cuerpo, en la sangre y en la linfa. Entonces tenemos que las defensas sistémicas del hospedador se iban a incorporar lo que es de una manera invariable en un sitio de infección, y también el proceso aquí se iba a iniciar inmediatamente después que se introducían lo que son microorganismos en un área estéril del cuerpo. Entonces aquí tenemos que las alteraciones de uno o más componentes de estas defensas, por ejemplo, mediante inmunosupresores, cuerpos extraños, enfermedades crónicas, también en quemaduras, pueden tener aquí más bien un efecto negativo importante en lo que es en una resistencia a la infección. También tenemos aquí, pásale por favor. Entonces tenemos aquí lo que es la penetración de los microbios. Entonces aquí en el hospedador va a impedir lo que es la presencia de varias barreras que poseen una superficie epitelial, lo que son los integumentos o la mucosa, ya sea respiratoria, intestinal, urogenital. Entonces la función de estas barreras no se limita solo a lo que es a las características físicas, sino que las células de la barrera del hospedador van a ser lo que son sustancias que iban a limitar lo que es a la proliferación iban a limitar lo que es a la proliferación microbiana, o también iban a evitar lo que es la invasión. También de igual modo los microbios residentes o comensales, por ejemplo, de la microflora endógena o también autóctona del hospedador, iban a estar adheridos lo que son también a la superficie física, y entre sí podían impedir lo que es la invasión en particular de microorganismos virulentos. Pásale, por favor. Entonces tenemos aquí que la barrera física más extensa es la piel. Entonces, aquí iba a alojar lo que era la flora residente, y también lo que era, también que iba, o sea, la flora residente propia, que esta puede bloquear lo que es la fijación o la invasión de los microbios no comensales.
También los microbios aquí podían controlar, o sea, por la acción de sustancias químicas que se iban a secretar de las glándulas sebáceas, también del desprendimiento constante de lo que son de las células epiteliales. Y también aquí tenemos que la microflora endógena, iba a comprender sobre todo los microbios aerobios, ya sean gram positivos, que pertenecían aquí ya más a los géneros de estafilococos, streptococos, Corynectobacterium y también entre otros. Entonces, aquí tenía que las enfermedades de la piel, o sea, ya sea por dermatitis, entre otras, estas se iban a acompañar lo que es del crecimiento excesivo de los microorganismos comensales y las alteraciones de la barrera iban a conducir lo que es a un modo invariable o a la introducción de estos microbios. En cuanto a las vías respiratorias, estos iban a poseer lo que son varios mecanismos de defensa del hospedador, que esto iban a ser bajo circunstancias normales, lo que iban a facilitar lo que es la conservación de la esterilidad en los bronquios distales y los alvéolos. También en las vías respiratorias superiores, aquí el moco de esta era la que iba a atrapar las grandes partículas, también incluidos lo que son los microbios, y después de esto las células epiteliales ciliadas iban a llevar este moco, lo que es a las vías respiratorias superiores y a la bucofaringe, en donde aquí se eliminaba el moco con la tos y las partículas más pequeñas que iban a llegar lo que es a las vías respiratorias inferiores, se iban a eliminar mediante lo que son los macrófagos alveolares pulmonares. Y también nos explicaba que aquí cualquier proceso que atenúe, o sea, con la defensa del hospedador, puede proporcionar el desarrollo ya sea de bronquitis o neumonía. En cuanto a las vías urogenitales y biliares, también aquí tenemos que estas carecen lo que es de una microflora residente en personas sanas. También es posible que haya microbios si se afectan estas barreras por una enfermedad y se introducen, digamos, microorganismos a partir de una fuente externa, ya sea esto, por ejemplo, por un catéter urinario o por alguna aspiración. En cuanto a lo que es al tubo digestivo, aquí tenemos que en el tubo digestivo íbamos a tener que la mucosa gástrica contenía cifras, lo que son de cifras pequeñas de microbios, o sea, de 10 a la 2 o de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, que esta población aumentaba en presencia, o sea, ya sea de medicamentos o también en estados patológicos que iban a reducir lo que es la acidez gástrica. También los microbios que no se destruyen en el estómago iban a pasar estos al intestino delgado, en donde se llevan a cabo ciertos grados de proliferación microbiana, también en el ilion, como puede ser en el ilion terminal, en donde se encuentran alrededor de 10 a las 5, de 10 a las 8 unidades formadoras de colonia, o también lo que es en la región colorectal distal, que aquí más bien iban a ser los microbios anaerobios, que iban a sobrepasar lo que son a las especies aerobias, y aquí era más o menos cerca del 100 a la 1, y se hallaban las heces alrededor de estas. Déjale ahí un ratito, Daniela, ¿sí? Vamos a tratar de analizar esta diapositiva que tú la pones. Bueno, está mal escrito, es 10 a la 2, ¿no es cierto? Sí, Doc. Sí, porque si llega la información a tus compañeros, está 102, no se entiende. Entonces toca ponerle en supraíndice, ¿verdad? Porque habrá quienes están tal vez un poquito cansados y luego quieren ver tu presentación, entonces al estar escrito mal ahí van a definir el término inadecuadamente. Entonces ahí nos toca corregir, ¿no? Y es que esta diapositiva es muy importante porque a sabiendas de ella yo puedo decir y deducir qué antibiótico puedo administrar en un paciente según el proceso infeccioso esté asentado en esos diversos segmentos del tracto digestivo. Miren, a nivel de cavidad oral, ¿qué gérmenes son los que predominan en cavidad oral? No sé si José nos puede ayudar.
¿Qué gérmenes son los que predominan en cavidad oral? ¿Qué bacterias son las comunes de esa flora normal en nuestra cavidad oral, José? En cavidad oral pueden ser los estreptococos y ¿cuál otro puede ser predominante? Porque esos son los que causan la mayoría de infecciones bacterianas e ingresan principalmente por la vía oral. Entonces, ¿ese qué tipo de bacterias? ¿Gran positiva? ¿Qué es? ¿Gran negativa? ¿Qué es? El estreptococo es gran positiva. Ya, ¿no es cierto? Entonces, mira, el dato que tú nos estás dando es certero. Todos los cocos son los más frecuentes ahí, ¿no es cierto? Entonces, son gérmenes gram positivos. ¿Y cuál es el antibiótico que nosotros elegimos? Y él dio un ejemplo incluso de la patología. Es muy frecuente la infección de la garganta por estreptococos. Esa fue la deducción de él y está en lo cierto. Y entonces, Christopher, ¿me puede decir cuál es el antibiótico que elegiría en procesos infecciosos de cavidad oral? Una amoxicilina. Derivados penicilínicos, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos positivamente ahí. ¿Qué pasa? Luego, aquello que ingerimos, considérense que estamos tragando continuamente cuando estamos hablando, saliva, ¿verdad? Desciende por el esófago. Y claro, la carga bacteriana sigue siendo de ese tipo de gérmenes, ¿verdad? Sí, que son arrastrados con nuestra saliva también. Siguen siendo gérmenes gram positivos. Ojo, cuando hay procesos en cavidad oral, nosotros podemos tener procesos infecciosos serios donde existen como agentes causales los anaerobios, ¿no es cierto? Y estamos hablando de procesos infecciosos en el suelo, de la cavidad oral. Y entonces ahí, frente a esas condiciones severas, tendremos que asociar antibióticos, ¿verdad? Considerando que ante esas eventualidades de infecciones severas de cavidad oral, existen anaerobios. Decíamos, seguimos bajando con la secreción por el esófago y son gérmenes gram positivos. Luego tenemos el estómago y Pauli nos dice, Danielita nos dice que la carga bacteriana a ese nivel es bajísima, ¿no? Entonces dice es 10 a la 3. Y resulta ser que yo estaría con un proceso infeccioso en cavidad gástrica. Vamos a ver qué opina María José. María José, usted está con un paciente en la emergencia en donde el diagnóstico es una úlcera péptica perforada y su paciente ha estado en ayunos y usted está diagnosticando tempranamente. ¿Qué antibiótico daría? ¿Qué tipo de gérmenes predominan en ese estómago? La Escherichia coli. Escherichia coli. Estamos hablando de que su paciente está en ayunas y que usted está con un paciente que presentó su úlcera péptica perforada. ¿Ustedes han escuchado del Helicobacter pylori? Sí, doctor. Sí, eso. Entonces, por ahí hay varias cabecitas que me dicen que sí. Entonces, no sé si María Emilia, me parece que es, me puede Sí, decir si tal vez ha escuchado cuál puede ser el tratamiento para este. Sí, puede ser un tratamiento triple que es con omeprazol, claritromicina y amoxicilina, o Es también se le podía aumentar otro que no me acuerdo. Ya, pero acabas de dar algunos medicamentos y enunciaste uno y comenzaste diciendo, bueno, puede ser el inhibidor de bomba, está bien, pero no es antibiótico, pero es parte de ese tratamiento, ¿sí? Pero es una úlcera péptica y yo estoy con un paciente con una peritonitis, ¿no es cierto? Hablé de que se perforó esa úlcera y tú dijiste amoxicilina, ¿no es cierto? Y también es un derivado penicilínico y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, considerando la carga bacteriana baja, esa amoxicilina me puede servir.
Y considerando que cada vez hay más resistencia a penicilinas, vienen a combinarse, ¿no es cierto? A la amoxicilina más ácido clavulánico es la que va bien. Pero María José dijo, ay, es que tengo Escherichia coli. Es poco probable eso, ¿no? Porque resulta ser que, ¿qué comió? ¿Alguna comida contaminada, tal vez? Es poco probable esto, a menos que hayamos ingerido una carga bacteriana importante de una comida contaminada con heces, ¿no es cierto? Entonces, ese no es un germen de ahí. Siguen siendo los gram positivos. Pero si bien María José nos dijo Escherichia coli, yo podría decir que, al igual que en cavidad oral, podría estar con condiciones de un paciente bajo de defensas, que no se hizo atender rápidamente y que va con esa complicación tardía y estoy con una peritonitis de varios días y cómo las bacterias, ¿sí? Se han modificado en ese tracto digestivo y esa peritonitis generalizada encontró un medio para translocación bacteriana y ahí sí tenemos anaerobios también, ¿no es cierto? Entonces, bacteroides, anaerobios y gérmenes gram positivos. Miren cómo la condición varía. Cuando dije un diagnóstico temprano en un estómago de ayuno o un diagnóstico tardío, ¿sí? En un paciente complejo con una peritonitis generalizada de varios días de evolución, ¿sí? Cómo la elección del antibiótico va variando. Luego me dice que el colon puede tener una carga bacteriana de 10 a la 11, de 10 a la 12, yo digo de 10 a la 13, ¿no? Ahí sí es muy importante, abajo nos pone de Schwartz, si está enunciado así, entonces de 10 a la 12 está bien, ¿sí? Y observen, mientras el proceso infeccioso se aleja de la boca y se acerca al ano en el tracto digestivo, la carga bacteriana es mayor. Sí la cacharon, ¿verdad? Entonces, si hay una carga bacteriana mayor, nosotros tendremos que actuar con antibiótico terapia combinada, porque los gérmenes son diferentes. Y en ese tracto digestivo bajo, el dato que nos dio María José es muy importante. Allá sí tenemos la Escherichia coli. ¿Sí? ¿Cómo la carga bacteriana de la materia fecal es tan importante? Que perforaciones colónicas pueden producir procesos sépticos que cada vez son mayores en agresividad, ¿sí? Cuando no atendemos a tiempo a un paciente. Procesos infecciosos en colon, vamos a mencionar uno de ellos, enfermedad diverticular complicada, ¿sí? Podemos tener perforaciones intestinales secundarias a traumatismos, procesos tumorales que no corren sobre el riesgo de obstruir, sino que se perforan. Mira cómo aparte de la carga bacteriana viene ese factor tumoral, ¿no? Con ese riesgo. Y ese paciente que tiene el tumor que ha perforado por la naturaleza de la enfermedad es un inmunodeprimido, más esa carga bacteriana grande o importante que tiene ese segmento intestinal le hace que la evolución de ese paciente sea de mal pronóstico. ¿Sí? Entonces me gustó cómo lo presenta Danielita esta diapositiva, porque me ha permitido conversar con ustedes un ratito en relación a estos elementos que se debe considerar en la evaluación del paciente, ¿no? Cuando estamos frente a esa perforación gástrica que pusimos de ejemplo, ¿qué nomás indagaríamos, vale, en ese paciente? ¿Cómo te imaginas un paciente que tiene una úlcera péptica perforada? En su biotipo morfológico, ¿cómo es? O en sus antecedentes, ¿qué es lo que debo buscar? Doc, un antecedente de gastritis. Ya, entonces podemos decir que ese paciente ya tiene una historia de una enfermedad ácido péptica, posiblemente maltratada, mal manejada, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más?
Danielita. Doménica. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué se te ocurre? Bueno, si tiene antecedentes de úlcera péptica, también tenemos que buscar antecedentes familiares de cáncer de estómago. Ya podemos buscar diversas enfermedades alrededor de ese paciente, ¿no es cierto? Tú dijiste unas de las más severas, pero ya siendo chicos. ¿A cuál de las dos Danielas era? No hay problema, ya me contestó Domeni, que dice que investiga causas tumorales, ¿no? No hay problema, la idea es que participen. También que tome a Ines, doc, largo plazo. Eso, mira, lo más común tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces decimos que nuestro paciente posiblemente es quien consume antiinflamatorios, ¿sí? Ese es uno de los factores de riesgo importantes en esta entidad. Si nuestro paciente es un paciente que consume algún tipo de drogas, es importante. ¿Qué condición de inmunodepresión tiene ese paciente? Si aparte de tiene una enfermedad acidopéptica que se complicó con una úlcera que no se hizo tratar y sobre eso tiene un HIV. Mire cómo son las cosas. O que utiliza drogas que pueden alterar la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Entonces, esos antecedentes nos toca investigar en el paciente. Y a veces no esperemos encontrarlo eso en pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Sino también en pacientes añosos, quien consume más para AINES, para las articulaciones, molestias articulares, ¿no? Las personas mayores. Entonces, todos esos antecedentes son los que debemos investigar, porque cuando estamos frente a un paciente con una úlcera péptica, esos antecedentes nos van a servir, ¿sí? Y además de eso, vamos a complementarlo con el examen físico. Es una víscera hueca que guarda un contenido, no solo líquido, sino de gas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la cámara aérea gástrica? Y que cuando se perfora, ese gas va a producir una irritación peritoneal que va a generar en esa cavidad abdominal, en pared, una importante irritación que se evidencia como un abdomen en tabla, ¿no? Por la perforación de la víscera hueca. Entonces, ir complementando los datos obtenidos de la información del paciente, del examen físico y de los exámenes complementarios, ¿sí? Puede continuar, Dani. Ya, entonces también tenemos lo que son que al principio de esto iban a funcionar varias, lo que son varias defensas del hospedador. Entonces iban a ser primero inespecíficas, que iban para contener lo que es el nido de la infección, y estas más bien pueden también incluir ya sea microbios, asimismo también desechos, tejido desvitalizado, cuerpos extraños, y también según sea la naturaleza de la lesión. Entonces aquí vamos a tener que esta barrera iba a incluir lo que es una barrera física del tejido mismo, la capacidad de algunas, lo que son algunas proteínas como la lactoferrina, también la transferrina, que era estas más bien para secuestrar lo que es el hierro, y que este es un factor de crecimiento microbiano importante, con lo cual aquí ya se iba a limitar lo que es al crecimiento microbiano. También íbamos a tener, además del fibrinógeno, lo que es del líquido inflamatorio, que aquí iba a tener la capacidad de atrapar gran número de microbios, y durante el proceso en el que se iba también a polimerizar lo que es la fibrina, y también aquí se iba a dar lo que es la restricción por el epiplo. Pásale, por favor. Entonces aquí en lo que son los microorganismos que se iban a encontrar, o sea, de inmediato lo que es en una serie de mecanismos de defensa del hospedador, entonces aquí se reside en lo que es en la mayoría de los tejidos del cuerpo, incluían lo que son los macrófagos residentes,
también las concentraciones bajas de las proteínas del complemento C, también las inmunoglobulinas, anticuerpos. Entonces aquí la respuesta de los macrófagos se iniciaba mediante lo que son los receptores del reconocimiento. Estos iban a ser con un patrón que iba a estar codificado en el genoma y que estos iban a responder lo que es a los microbios invasores. También aquí con la exposición lo que es a un organismo extraño, estos receptores iban a reconocer patrones moleculares relacionados con los patógenos, también patrones moleculares relacionados lo que ya son aquí con la lesión, también iban a ver lo que son los receptores de tipo TOL, también los macrófagos residentes aquí ya iban a secretar lo que son una amplia variedad de sustancias, como son respuestas a los procesos mencionados, también regulaban lo que son los componentes celulares de la respuesta de la defensa del hospedador, también esto resultaba lo que es del reclutamiento y la proliferación de las células inflamatorias. Aquí además iba a aumentar lo que es la síntesis de las citocinas por macrófagos, también iba a ocurrir lo que es la secreción de la secreción del factor de necrosis tumoral alfa, también iban a haber interleucinas, también el interferón gamma, también dentro del medio tisular de este, y según sea la magnitud de la reacción de la defensa del hospedador, entonces aquí va a haber una circulación sistémica, también aquí se iba a iniciar lo que es una respuesta contrarreguladora, lo que consistía en proteínas de unión, también antagonistas de los receptores de las citoquinas, como eran las interleucinas, y también las citocinas inflamatorias. Aparte de esto, iba a haber una interacción de lo que son de los microbios de estas defensas del hospedador, que iba a ser una primera línea, que aquí iba a conducir lo que es a la opsonización. También aquí va a haber una fagocitosis, destrucción microbiana extracelular, y también iba a haber ya extracelular y también intracelular. Entonces aquí se activaban lo que eran las vías del complemento, también aquí era la vía del complemento clásica, también una alterna que ya se iba a dar por contacto directo, ya que sea con los con los microbios, y también a través de la unión de las inmunoglobulinas, que estas iban a conducir lo que es a la liberación de varios fragmentos proteínicos de lo que son del complemento diferente. También aquí en la magnitud de la respuesta y el resultado final de lo que se relacionaba con varios factores, teníamos primerito que el número inicial de microbios, luego teníamos que el índice de la proliferación de microbios en relación con la alimentación de la proliferación y la destrucción de microorganismos por la defensa del hospedador. Teníamos la virulencia microbiana y también la potencia de la defensa del hospedador. Entonces, en cuanto a la última, que era la potencia de la defensa del hospedador, en esta los fármacos o algún estado patológico podían reducir cualquiera de los componentes de las defensas, y también se vinculaban ya aquí con más altos índices de lo que son de infección, y aquí ya iban a ser unos cuadros más graves. Yendo lo que es a la infección, esta se iba a definir por la identificación de microorganismos en el tejido o en el torrente sanguíneo del hospedador. También aquí en el sitio de la infección son comunes los síntomas típicos, como la doctora antes nos había explicado, lo que es el rubor, el calor, el dolor en el área como en la piel o en el tejido subcutáneo. Y casi todas las infecciones en personas sanas con defensas, lo que son defensas intactas, se iban a acompañar de estas manifestaciones locales. En cuanto a lo que es a la septicemia, esta se iba a definir por una infección documentada o sospechada con alguno de los síntomas de SIRS. ¿Puedes pasarle? Entonces, aquí tenemos que el SIR puede resultar lo que es de diversos procesos patológicos, ya sean estos como pancreatitis, traumatismos múltiples, neoplasias, reacciones también lo que es a la transfusión, además de la infección. Entonces, aquí la infección tiene diversas manifestaciones sistémicas, y los síntomas típicos de estas van a ser la fiebre, la taquicardia, la taquimia, y también aquí ya se van a ampliar para lo que es para incluir varios elementos. Y también
En cuanto a la septicemia grave, esta se describía como la septicemia, como ya les había dicho antes, pero aquí, aparte de eso, se le iba a agregar alguna presencia de alguna falla orgánica nueva. Entonces, aquí eran los criterios de CIRS. Entonces, aquí teníamos criterios para el síndrome de la respuesta inflamatoria, variables generales, como ya les había dicho, la fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, que eran mayor a 90 latidos por minuto, taquipnia. En cuanto a las alteraciones del estado mental, teníamos un edema notorio o equilibrio de los líquidos positivos. Estos eran en mayor a 20 ml kilogramo, pero esto en 24 horas. También la hiperglucemia sin diabetes. Teníamos variables inflamatorias que se iban a presentar, como son leucocitosis, leucopenia, vandemia, proteína C reactiva en plasma, también lo que es la procalcitonina en plasma. También teníamos variables hemodinámicas, que aquí teníamos hipotensión arterial, también variables en la disfunción orgánica, como es la hipoxemia arterial, oliguria aguda, aumento de la creatinina, anormalidades de la coagulación, ilio, trombocitopenia, hiperbilirubinemia. Y también teníamos lo que son variables de la perfusión ística, que es una hiperlactotemia, y también un llenado capilar, lo que es disminuido. No le pase, déjela ahí, ¿sí? Para la Dani mismo. Entonces estoy evaluando a un paciente que tiene un proceso infeccioso y quiero ver si hay esa respuesta inflamatoria. ¿Qué exámenes en sangre voy a pedir? Una biometría. Ya, biometría. ¿Qué más? Lo de la proteína C. Proteína C reactiva. ¿Y qué La más? procalcitonina en... Es como un marcador inflamatorio, la proteína C reactiva, ¿verdad? Como un, diría, un marcador para procesos infecciosos que me pueden ayudar si ese paciente tiene un riesgo de sepsis alto o no. La procalcitonina. Ya, ¿qué más? Pero mira, en esos dos exámenes mismo, yo no puedo pedir ambos a la vez, ¿verdad? Yo debo ver si esta proteína C reactiva está muy alta para justificar la procalcitonina por los costos también que implican, ¿no es cierto? O está tan grave mi paciente que yo estoy evidenciando fallos y es mejor que solicite de entrada. Eso tocaba. Esos también pruebas de coagulación, también sería una bioquímica básica. Las pruebas de coagulación me evidenciarían fallo a qué nivel. Renal. Si yo tengo pruebas de coagulación alterado, ¿el fallo dónde está? A nivel hepático, doc. Hepático. Ya, muy bien. Si yo tengo pruebas de alteraciones metabólicas, ¿qué debo además solicitar, Danielita? Entonces ya vamos, ¿verdad? La biometría hemática está Pruebas pidiendo de coagulación. marcadores inflamatorios. La bioquímica básica, gasometría La arterial. bioquímica básica, José, ¿cuál es la bioquímica básica? En la bioquímica básica vimos lo que son los leucocitos y la línea blanca también, y la línea Pero roja. mira, bioquímica básica, es lo que dijo, ¿no es cierto? Una cosa es biometría hemática y otra cosa es química sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, en esa biometría, el doctor José nos está diciendo, me interesa saber si mi paciente está con leucocitosis y si hay formas jóvenes. Completaríamos aquel dato que nos dice si hay formas en banda, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, José, en esa biometría hemática, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Estamos viendo si hay una leucocitosis o por lo contrario hay una leucopenia. Entonces, la biometría hemática. ¿Qué más? Las pruebas de función renal. Pruebas de función renal. Entonces, esa ya es parte de la química sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nomás vas a pedir? La urea, la creatinina. Ya, determinación de Boom, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, La gasometría arterial o venosa. muy bien. A ver, ¿quién pronunció eso? Yo, doc, Daniela.
Da de mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo que la gasometría cobra importancia. Necesito ver si ese paciente está con una hipoxemia o no. Necesito saber cuál es su nivel de pH, cuál es la condición, habrá una acidosis metabólica o no. Junto a esa gasometría, la mayor parte de veces nos determinan también los electrolitos, ¿verdad? Sobre todo el sodio, el potasio, y son interesantes porque yo voy a definir también si existe variaciones en los mismos, ¿sí? Entonces, la gasometría es necesario hacerlo. A ver, ¿qué más nos interesa acá? Sí, si hablamos de que esos pacientes tienen tendencia a modificar sus niveles de glicemia, ¿no es cierto? Aunque no sean diabéticos, pero hay esta alteración que se produce también, ¿sí? Va a ser importante. Es parte de esa química sanguínea básica que decías hace un momento, pero en la química, ¿no es cierto? Glucosa, urea, creatinina, ¿sí? La gasometría. Entonces, miren cómo nosotros estamos a través de esa valoración, teniendo los elementos que junto con los datos clínicos vamos a definir si mi paciente tiene CIRS o no. Y ahí está. Datos clínicos que son básicos y que son los signos vitales. ¿Cuál es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial media? ¿Sí? Entonces son datos que corresponden a los signos vitales prácticamente. Si nosotros estamos con un paciente que está crítico, por lo general ponemos una sondita vesical y ustedes van a determinar la diuresis horaria para ver si su paciente está con una función renal bien, está con origuria o anuria, ¿verdad? Vamos ya estableciendo entonces en base a estos datos, que es laboratorio y clínica, también conductas terapéuticas cuando estamos evaluando a un paciente como este, ¿sí? Hablaba de trastornos relacionados con las plaquetas, ¿verdad? ¿Sí? Esas alteraciones sanguíneas en donde la tendencia es la que estas estén bajas. Nuestro paciente puede entrar en una coagulopatía. ¿Cómo está? Entonces, en el dato sanguíneo de esa biometría vamos a tener que prestar atención en esos valores. Creo que con eso estaríamos ya completos, ¿verdad? Anormalidades de la coagulación, tiempos de coagulación, que son importantes. ¿Por qué me detengo un ratito en esto? Porque muchas veces parecería que todo está sobreentendido. Hágale una biometría y una química sanguínea. El paciente está mal, pero se les olvidó de la gasometría, se les olvidó de los electrolitos, ¿sí? Entonces, en ese paciente que ustedes están valorando, que está con una respuesta inflamatoria y que están descartando una sepsis, tienen que hacer esa gasometría también de entrada, ¿no? Puede continuar. Pásale, por favor. Entonces también tenemos lo que es el choque sistémico. Este es un estado de insuficiencia circulatoria aguda que se identifica por la presencia de hipotensión arterial. Entonces aquí tenemos lo que, para esto, o sea, habían clasificaciones, pero aquí hay un esquema para establecer lo que es la clasificación y es la basada en la predisposición, infección, respuesta y disfunción orgánica, que es el PIRO, que este es un esquema que fue tomado ya sea por para la estadificación de la metástasis ganglionar, y esto se desarrolló, o sea, esta más bien fue desarrollada en oncología. Entonces aquí teníamos que el sistema de asignación de la etapa de PIRO clasificaba a los pacientes con base, lo que son en sus padecimientos predisponentes, por ejemplo, la P, que era esto, la naturaleza y la extensión de la infección, la I, que era la naturaleza y la magnitud de la respuesta del hospedador, la R, que esta era el grado de disfunción orgánica, y la O, que esta era concomitante. Y entonces aquí eran los estudios clínicos que se usan, o sea, en este sistema de clasificación y ay, se me fue la palabra. Y confirmaban lo que es la validez de este concepto en cuanto a esto. Pásale, por favor. Luego ya tenemos lo que es la microbiología de los agentes infecciosos. Aquí hay
o sea, una lista, ¿no? Tenemos de las bacterias que aquí ocasionan lo que es la mayor parte de infecciones quirúrgicas. Y aquí tenemos especies específicas que sí van a identificar lo que es mediante la tinción, ya sea de Gram, también de sus características de crecimiento en los medios específicos. Y aquí tenemos que la tinción de Gram es importante en cuanto a la valoración, ya que permite clasificar con rapidez las bacterias por su color. Entonces tenemos aquí los cocos aerobios gram positivos, como por ejemplo tenemos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, también el Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium o el fecalis. También tenemos bacilos aerobios gram negativos, como tenemos la Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, entre otros. Pásale, por favor. En cuanto también tenemos a las bacterias, como ya les dije, estas ocasionan la mayor parte de las infecciones quirúrgicas y tenemos lo que es anaerobios, como son gram positivos, como el Clostridium difficile, también gram negativos como el Bacteroides fragiles, también otras bacterias como el Mycobacterium, tuberculosis, también la Legionella o la Listeria monocytogenes. Pásale. En cuanto a los hongos, tenemos que la identificación final de estas se iba a basar lo que es en las características de crecimiento en medios especiales, también de modo similar a las bacterias, también asimismo a la capacidad para crecer a una temperatura diferente. Y aquí tenemos que los hongos importantes para los cirujanos también incluyen los que producen infecciones hospitalarias en los pacientes quirúrgicos, estos más bien como parte de las infecciones, estos por polimicrobianas, o también fungemias, como son, o sea, van a estar especies relacionadas. También hay causas raras de infecciones agresivas, lo que son en el tejido blando. También tenemos los llamados patógenos oportunistas, que estos originan ya son infecciones en hospedadores inmunocomprometidos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los hongos, como el Aspergillus, también la Candida albicans, también la Candida glabrata, entre otros. En cuanto a los virus, tenemos aquí como los virus como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis A, B, C o el virus del herpes simple, entre otros. Listo, bueno, después de ya haber visto como que esta primera parte que es de las generalidades sobre las infecciones importantes en los pacientes quirúrgicos, vamos a ir a lo que es el tema. Entonces, vamos a empezar con lo que son las infecciones en los pacientes quirúrgicos. Entonces, tenemos que estas van a ser infecciones que se va a producir en los tejidos, en los órganos y en los espacios expuestos cuando los cirujanos hacen sus procedimientos. Entonces, estas, como vemos aquí en la diapositiva, se van a clasificar en primeramente incisionales, órgano-espacio, y bueno, las incisionales se van a clasificar en otras dos, como son las categorizadas como superficiales, porque estas van a delimitar solo lo que es la piel y el tejido subcutáneo, y las profundas que van a estar invadiendo más tejido. Entonces, como ya les dije antes, estas van a estar fuertemente relacionadas con tres factores que van a ser tanto el grado de contaminación microbiana que va a haber en la herida, la duración que va a tener el procedimiento quirúrgico y los factores del hospedador. Como vemos aquí en este cuadrito tenemos los factores del hospedador, entonces vamos a tener tanto factores que dependen del paciente como factores locales y factores netamente microbianos. Entonces, en los factores del paciente vamos a tener que va a predisponer a infecciones del sitio quirúrgico, personas con edad avanzada, inmunosupresión, las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, hay procesos inflamatorios crónicos, personas desnutridas, personas con tabaquismo, que sufren insuficiencia renal, que tienen alguna vasculopatía, personas con anemia,
Y bueno, entre los factores locales que van a alterar van a ser cuando existen cirugías abiertas, como por ejemplo la laparoscopía, la contaminación con los instrumentos quirúrgicos, cuando la profilaxis, que ya vamos a ver un poco más después, es inadecuada, cuando el procedimiento quirúrgico es muy prolongado, cuando existe una necrosis local del tejido, cuando hay transfusiones sanguíneas, y también vamos a ver un poco más adelante cómo va a estar relacionada la hipoxia y la hipotermia con las infecciones quirúrgicas. Entre los factores microbianos vamos a tener lo que son las hospitalizaciones prolongadas, que van a hacerle al paciente que tenga predisposición a tener un microorganismo que lo infecte. Síguele, por favor. También debemos tomar en cuenta que vamos a tener una clasificación de las heridas y se van a clasificar en 4. Heridas limpias, que son la clase 1, heridas limpias contaminadas, que son la clase 2, heridas contaminadas, que son la clase 3, y heridas sucias, que son la clase 4. Entonces, bueno, esta clasificación es en base a la magnitud de la carga bacteriana durante la intervención. Entonces, las primeras, que son las heridas limpias, van a incluir aquellas en las cuales no va a existir como que una infección, sino estas solo se pueden contaminar con la microflora que existe en la piel y no se va a penetrar ninguna víscera hueca. Entonces, tenemos aquí también las heridas limpias contaminadas, que son de la clase 2. Aquí es cuando ya cuando se abre una víscera hueca y entonces la flora bacteriana va a invadir esta víscera y ya va a haber como que una contaminación. Entonces, aquí normalmente las vísceras huecas son áreas estériles, entonces aquí es más relacionado con las técnicas de esterilidad durante el procedimiento. Tenemos las heridas de clase 3, cuando ya cuando hay heridas que se dejan accidentalmente abiertas, esto genera después una lesión. Y las heridas de clase 4 son las heridas sucias, y estas van a ser heridas de tipo traumáticas en las que hubo un retraso en el tratamiento. Entonces, en estas va a haber ya la existencia de tejido que es necrótico y ya va a haber como que una infección muy marcada. Entonces ya va a haber como que el tejido ya va a estar muy purulento, van a ver, incluso cuando se alcanza las vísceras ya va a existir perforaciones y bastante contaminación. Ya, no le cambies todavía, Don. No le cambies, Doménica. Vamos a ver, Christopher. Resulta ser que Dome nos habló sobre la clasificación de las heridas, ¿no es cierto? Y dio las definiciones. ¿Sí entendiste aquello que dice, abre una víscera hueca, la flora bacteriana endógena bajo circunstancias controladas y fuga notable del contenido? ¿Sí entendiste a qué corresponde eso? O sea, sería como la apertura, por ejemplo, ya sería en una apendicitis. Ya. Y sino que esta ya bajo circunstancia, bajo control, Ya. limpia, no contaminada. Encontramos lo siguiente, ¿no es cierto? A ver, tomamos la definición que nos pone su compañera y vamos a ejemplificar para ver a qué correspondería. Porque en el internado, cuando ustedes estén haciendo los protocolos, van a tener que clasificar los procedimientos de acuerdo a esta clasificación, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, es una herida limpia. Dice, porque se contamina con microflora de la piel. Ustedes ya saben cuál es la microflora predominante que existe en nuestra piel, que eran los gérmenes gram positivos, ¿no es cierto? Y en esta condición, esas heridas limpias pueden requerir o no un antibiótico profiláctico. Entonces, es importante que conozcamos eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento que genera una herida limpia, colocamos un antibiótico profiláctico justo para que esos gérmenes de la piel, cuando abrimos esta barrera que es la piel, no contaminen nuestro procedimiento.
Entonces estamos frente a un ejemplo como la realización de una hernioplastia, ¿sí? Estamos con una hernia en el ombligo. Estamos con una hernia inguinal, ¿sí? Lo ideal es que, aparte de ese plano aponeurótico donde es el defecto herniario, yo no genere otra afección, no genere una lesión, porque estoy hablando de que la afectación está bajo el nivel de la piel y son zonas asequibles. ¿Qué tal si yo hago una cirugía de tiroides? Una cirugía limpia, ¿verdad? Porque voy a acceder únicamente a esta glándula en el sitio que mejor está cuidado por nosotros. Cuando nos estamos bañando, preparamos nuestra piel todos los días para ponernos una blusa blanca, ¿verdad? Que luzcamos bien. Es una zona limpia, ¿sí? La carga bacteriana no existe. Es bajísima si nos la cuidamos. Entonces, una cirugía de tiroides va a generar una herida limpia. ¿Qué tal si voy a hacer una mastectomía en un paciente que tiene una ginecomastia? Estoy hablando de un jovencito que tiene en el un lado planito y en el otro lado de la glándula mamaria está bastante desarrollada, ¿verdad? Entonces, es una cirugía limpia porque secciono piel, tejido celular subcutáneo en el área periareolar y estoy ya con la glándula mamaria que voy a extirpar y esos son los planos que he alcanzado. No tengo que entrar adentro, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo ya cuáles son las heridas limpias. Un corte en la cara, un corte superficial, ¿sí? Que yo estoy creando porque hay una lesión que me parece un poquito riesgosa que la deje ahí. Estoy hablando de que estoy generando yo una herida que es en plano superficial y que voy a hacer toda la asepsia necesaria para que no exista contaminación. Estamos bien en heridas limpias, ¿verdad? Dice, ninguna víscera hueca que contiene microbios. Y aquí viene el concepto de las limpias contaminadas. Porque en las limpias contaminadas yo puedo estar realizando el tratamiento sobre una de las vísceras huecas. ¿Y dónde nomás tenemos vísceras huecas? O sea, son procedimientos que van a estar comprometiendo las vísceras huecas del tracto respiratorio, digestivo y urinario, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo estar frente a la situación de que estoy haciendo un procedimiento en el cuello porque mi paciente tiene un divertículo de Senker, ¿sí? Acá es más frecuente en el lado izquierdo, ¿sí? Es una víscera hueca. He preparado yo ese esófago para una cirugía programada y el escape de fluidos es escasísimo, ¿sí? Yo preparé a ese intestino, a ese segmento del tracto digestivo para hacer la cirugía y estoy evitando que escapen fluidos en exceso. Yo podría decir que la colecistectomía es el mejor ejemplo. De la colecistectomía y hay unos casos feos, otros que bonito, no sangró nada. Hacer la colecistectomía, sí, voy a sacar la vesícula que tiene un segmento delgadito que es el conducto cístico y este conducto cístico desemboca en el colédoco. La idea es que el colédoco es la estructura más importante, yo esa debo respetarla siempre y debo hacer la disección en el conducto cístico y ese conducto cístico que es la comunicación con la vesícula, esa es donde yo lo voy a clipar y seccionar para luego extraer la vesícula, ¿sí? Para quienes ya nos han visto hacer la colecistectomía laparoscópica. Por heridas pequeñitas, que son los puertos, ¿sí? De esa cirugía laparoscópica, yo voy a hacer la colecistectomía, la extracción de la vesícula, y tengo que identificar la arteria cística y el conducto cístico. El conducto cístico ya es parte de ese tracto digestivo.
y digo, identifico el conducto cístico, lo clipo y lo secciono. Y en esa sección pequeñita de ese conducto puede escapar una gotita de bilis. Y solo por ese escape de la gotita de bilis ya es una limpia contaminada. El flujo de esa estructura del tracto digestivo fue bajísimo, ¿sí? Pero el procedimiento es considerado como limpio o contaminado. ¿Sí estamos bien ahí? Ya estamos explicando las limpias contaminadas. Oye, yo podría decir que una herida contaminada, ¿sí? Es el caso de una apendicitis en grado 1 o en grado 3. ¿Cuál quedaría? ¿Como clase 1, la grado 1, como clase 2 o como clase 3? La grado 1 de una apendicitis. Jonathan, ¿qué opinas de eso? Estoy frente a un paciente que estoy operando y el hallazgo quirúrgico fue una apendicitis grado 1. El procedimiento, ¿cómo lo juzga usted? ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, perdón, es que estoy compartiendo la pantalla, entonces hay doble sonido. Ah, ya. Bueno, vamos a tratar de ver. Esta sería A ver. contaminada, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tipo de herida en la clasificación la pondrías? La grado 1. Como contaminada es clase 3. Ya, la clase, a ver, vamos. La apendicitis grado 1 yo la dejaría como una limpia contaminada, porque Ah, sí, el perdón, apéndice es está que inflamada, sigue inflamado, no está más perforado. la inflamación está limitada a ese órgano y cuando le secciono, ¿sí? En ese órgano no hay mayor escape de fluido, ¿sí? Entonces esa correspondería a la clase 2. Pero mira, yo estoy con una gangrenosa, una apendicitis gangrenosa, ¿sí? Donde la gangrena apendicular es considerada como microperforación y yo juzgaría esa como una contaminada, una grado 3, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con el ejemplo que pusimos de ese estómago que tuvo la úlcera y que se perforó y que generó una peritonitis? Grado 3 igual, porque ya está contaminada, están saliendo también los fluidos. Ya, estoy con una peritonitis generalizada por esa úlcera perforada. Sería la grado 4, porque mira, el estómago, ¿se acuerda que decíamos es una víscera hueca? El volumen que aloja es importante. Puede estar en el periodo de evolución de ese paciente, algunos días o algunas horas, no fue atendido tempranamente. Un ratito. Aló. No se demora. Ya, gracias. Intento abrirle aquí sin internet. Sí, la memory nomás está. Solo el patito. Ya. Disculparán la molestia, chicos. Entonces decíamos, es mi paciente que tiene una peritonitis generalizada con consecuencia de una úlcera péptica perforada en donde hubo un gran escape de fluido y aparte de eso hay secreción purulenta en todos los cuadrantes de cavidad abdominal. ¿Sí? Es una sucia. ¿Sí? Peritonitis generalizada. Es una sucia. Peor aún, estoy hablando de un paciente con trauma. El paciente fue apuñalado y dentro de las lesiones que tiene son lesiones intestinales, lesiones colónicas, lesiones de múltiples órganos. Ese intestino nunca fue preparado, ¿no es cierto? Porque no sabía que le iban a robar y apuñalar. Esa es una sucia, es el ejemplo que está poniendo ahí, ¿sí?
¿Qué pasa con una vejiga que se rompe a consecuencia de un trauma? Ahí juzguemos la carga bacteriana, ¿sí? Y entonces nosotros podemos decir, estamos diagnosticando tempranamente, estoy con una lesión de esa víscera hueca secundaria a ese traumatismo, hay fuga de orina, lo que tengo que hacer es rafiar esa vejiga, lavar bien la cavidad, pero recuerdan ustedes dentro de esa carga bacteriana, ¿qué es lo que tiene la orina? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en la orina? Danielita. Daniela Elizabeth. Ya, doc. Puede ser la E. coli uropatógena, doc. Es la E. coli, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué grado de escape de fluido de la orina existió? ¿Fue escaso? ¿Fue una lesión de una vejiga que está vacía? ¿O de una vejiga que estuvo repleta? Mira, esa cantidad de fluidos yo tengo que cuantificarlo, de verificar, ¿no es cierto? ¿O solo hubo la lesión vesical o se añadió una lesión colónica? Ojo, ahí así herida sucia, ¿no es cierto? En la una podría yo contaminada cuando solo fuese de la orina, más ya hubo lesión, aparte de la vejiga, del colon, ¿sí? Las lesiones concurrentes de varias vísceras huecas, a eso estoy refiriendo. ¿Qué pasa si yo hago una traqueostomía? Vamos con tracto respiratorio, ¿sí? Ahora que tuvimos esta fase de COVID, ¿sí? Muchos de los pacientes hicieron insuficiencia respiratoria severas. Ellos estuvieron bajo máquina, bajo ventilación mecánica algunos días, pero no teníamos respuestas favorables en estos pacientes. No podíamos mantenerlos con un tubo endotraqueal por tiempo prolongado. Estuvieron gente que estuvo en máquina, en ventilador mecánico, 40, 50 días, ¿sí? Eso es lo que tuvimos como pacientes. Entonces, en esos pacientes tuvimos que hacer las traqueostomías. Ese es un segmento del tracto respiratorio que tiene bacterias, ¿sí? Escasas, pero las tiene. Entonces, yo podría decir que esa es una, vamos, Pamelita, ¿qué tipo de herida en una traqueostomía? Yo diría una limpia contaminada, doc. Muy bien, sí, es así. Entonces, abrí ese tracto respiratorio, pero es un segmento de tracto respiratorio que aloja escasa cantidad de bacterias, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le pongo antibiótico a ese paciente profiláctico? Esa carga bacteriana en el momento en que yo hago el procedimiento va a ser muy baja porque ya estoy previniendo, ¿verdad? Profilácticamente trato de evitar procesos infecciosos. Entonces, para eso me va a servir clasificar las heridas. Con esos ejemplos está esta diapositiva explicada, ¿verdad? Puedes regresarle a la anterior, mija. Ya. Y entonces aquí nos dice las infecciones importantes en pacientes quirúrgicos y hace referencia a infecciones en el plano de la piel y tejido celular subcutáneo y en plano profundo de esta estructura que es la pared abdominal. Entonces estaríamos en una estructura del plano aponeurótico, ¿verdad? Es donde dice profunda. Yo puedo tener entonces una herida que está comprometiendo solo la piel y el tejido celular subcutáneo de un procedimiento quirúrgico de una cirugía contaminada, ¿sí? Y lo que yo debo hacer ahí es solo abrir la herida y drenarla. Cuando es de plano profundo, tengo que tener un poquito más de cuidado porque estoy viendo la aponeurosis, que incluso se puede estar hasta separando la línea de sutura que se hizo en la cirugía. Y claro, si soy muy cauteloso, entonces se va a drenar si yo dreno con cuidado. Pero si yo cojo y empiezo a seccionar, puedo seccionar la línea de sutura y yo puedo eviscerar a mi paciente en las grandes laparotomías. Miren cómo es, ¿no? Entonces, por lo general, las infecciones a nivel de la incisión quirúrgica quedan entre piel y tejido celular subcutáneo. Cuando yo veo que tengo una gran contaminación y es un paciente con múltiples lesiones secundarias a trauma abierto, a trauma cerrado, que yo he tenido que operar
a veces encuentro un gran edema con una alta probabilidad de infección, quiero cerrar la pared y dejo el abdomen abierto, ¿sí? Infecciones importantes, infecciones serias que corresponderían a esas condiciones de los pacientes críticos, sobre todo en trauma. Infecciones en órgano de espacio. Estamos con la infección en órgano, la apendicitis, ¿sí? Pero que es una apendicitis no complicada, porque la complicada, peor si fuese la grado 4, que ya es la perforada, porque está necrosada y que generó peritonitis, ya esa es una sucia, ¿verdad? ¿Sí? Pacientes que después de la cirugía hacen colecciones, yo voy a tener un proceso infeccioso en un espacio. Ejemplo, mi paciente que tuvo la peritonitis, ¿sí? Yo hice el procedimiento laparotómico, encontré colecciones a nivel subfrénico, derecho, izquierdo, en flancos, en cavidad pélvica. Encontré colecciones múltiples, ¿sí? Entonces yo procedí a hacer la laparotomía por una incisión media suprainfraumbilical, porque mi paciente no estaba en una condición estable y quería operar rápido, ¿no es cierto? Porque ya había evidencia de fallo, mi paciente estaba con fallo renal, entonces yo tomé esa decisión, hacer una laparotomía, drené las colecciones, lavé cavidad abdominal y cerré esa cavidad abdominal. ¿Se acuerdan? Puse como ejemplo el paciente que puede tener fiebre previa a la operación por ese proceso infeccioso. En el transquirúrgico puedo mantener esa fiebre, pero por lo general cuando ya se saca el proceso infeccioso y se lava adecuadamente la pared, lo lógico es que ese proceso, esa fiebre, que fue el signo inicial en mi paciente junto con el dolor abdominal, ya le he dado el tratamiento local, que es la cirugía, y sistémico, que es el antibiótico parenteral. Y la fiebre empieza a descender, ¿verdad? Eso me está indicando una evolución favorable. Pero ¿qué pasa si aparentemente empieza a descender y luego empieza a hacer picos febriles, y sobre todo en la noche, y a determinadas horas, y después todo el día? Y conforme voy haciendo esa curva térmica, voy estableciendo picos febriles. Yo tengo que pensar que ese paciente está haciendo colecciones. Y esa colección es infección en espacio. ¿Sí? Y esa infección en espacio puede requerir una nueva intervención quirúrgica o procedimientos mínimamente invasivos que faciliten el drenaje. Daniela, aquí tengo una risueñita y que me gusta esa niña. A ver, vamos, Danielita, me asoma solo como Dani, no es la chica que expuso. La chica de lentes. Daniela Elizabeth. No, yo, Doc, es que tengo rinitis y me da alergia, perdón. ¿Qué pasa? Me da alergia, me pica la nariz, disculpe, Doc. Pero bueno, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si es que yo tengo un absceso hepático? ¿Cómo lo clasificas de acuerdo a la magnitud de la infección? ¿A qué corresponde? Creo que tal vez 3, Doc, podría ser el más apropiado. No, ahorita ya no estamos hablando de clasificación de heridas. Yo no estoy hablando de clasificación de heridas. Estoy hablando de infecciones de acuerdo a la magnitud de la infección en los sitios quirúrgicos. Esta diapositiva que nos presenta su compañera. Y entonces... será por órgano espacio, Doc, porque... Sería órgano espacio, Doc. Eso, pero acuérdese, en espacio dije cuando hay una colección, porque es un espacio muy limitado que mi paciente tiene después de una cirugía y que estoy refiriéndome a que ha hecho una colección a nivel de fosa ilíaca derecha, ya, o a nivel de hueco pélvico. Ese es en este espacio donde está la colección, ¿no es cierto? O que tuvo un divertículo que se perforó y que ha hecho un absceso periférico al divertículo en flanco izquierdo, ¿sí? Es en el espacio. En el órgano, solo específico, en el órgano, porque estoy diciendo, tiene un absceso hepático y el absceso hepático, ojo, va a requerir, es un drenaje, ¿no es cierto? Y yo ese drenaje puedo hacerlo por punción guiado por tomografía. Y la incisión o el sitio de punción es muy pequeño, ¿sí?
para introducir un drenaje a esa colección. Esa es una infección en un órgano, ¿sí? ¿Está entendido o existe alguna pregunta? Entonces, de acuerdo a la magnitud de las infecciones, yo puedo tener infecciones a nivel de el sitio quirúrgico, que nos pone su compañera, incisionales en plano de tejido celular subcutáneo y piel, o a nivel de plano aponeurótico o subaponeurótico. Puedo tener infección en órgano y puedo tener infección en espacio. Todo esto va a derivarse, esa magnitud de la infección va a derivarse de la condición del hospedador, ¿cierto? Hemos dicho que hay pacientes que tienen un factor en donde la predisposición a las infecciones es mayor. El paciente inmunodeprimido, el paciente diabético, ¿sí? Como miren, el paciente diabético hace procesos infecciosos en zonas que aparentemente no debían complicarse tanto. ¿Recuerdan el pie diabético? ¿Sí? Entonces, ¿a raíz de qué? Es que se cortó mal la uña, empezó con un proceso infeccioso y ¡chacs! Amputado el dedo. No se defienden al procesos infecciosos. Entonces, esa condición del factor hospedador se refiere a eso. ¿Cómo saberlo? Toca prestar atención a su historia clínica. Puede continuar. Pásale. Bueno, aquí tenemos una tablita en donde se ve los ejemplos de cada tipo de clase de herida. Entonces, ya sabíamos que la herida de clase 1 van a ser aquellas donde no existe infección. Entonces, aquí tenemos, y solo se puede contaminar como que por la microflora de la piel. Entonces, aquí tenemos que el índice de infección es muy bajo, como que del 1 al 2%, y los ejemplos de esta va a ser como que una reparación de hernia y una biopsia mamaria. Tenemos los de limpia contaminada. Entonces aquí vamos a tener ejemplos como la colicistectomía, como ya nos explicó la doc, la cirugía de tubo digestivo, o sea, en la tipo 2, como ya nos explicó igual la doc, son heridas en donde se va a abrir una víscera hueca, donde va a haber como que una flora bacteriana endógena, pero aquí no va a haber como que una fuga tanto de líquido muy notable de líquido. Entonces aquí tenemos como la cirugía colorectal y las demás que ya les dije. Tenemos los ejemplos de la contaminada clase 3. Entonces aquí tenemos que el porcentaje de índices de infección ya va a ser como que un poco más alto, entonces que va a llegar como hasta el 13%. Y aquí vamos a tener como que los traumatismos abdominales penetrantes, una lesión grande de tejido, una enterotomía durante una obstrucción intestinal, y tenemos las de clase 4, que son las heridas sucias, que son las como que las más traumáticas. Entonces ya vamos a encontrar material purulento y vamos a tener como que la diverticulitis perforada y las infecciones necrosantes, o sea que el tejido ya está necrotizado, ya va a haber incluso más perforaciones, como aquí dice la diverticulitis. Esta puede llegar a un índice de infección de hasta el 3 al 12%. Ya, entonces mira, en esta diapositiva que pone la compañera nos indica los porcentajes de infección que pueden presentar estas diversos tipos de heridas quirúrgicas, ¿no? Y nos dicen que incluso a pesar de que hagamos la mejor de las preparaciones, en las heridas limpias se puede esperar entre 1, esta bibliografía les pone hasta 2, ¿no? De 1 a 1.5, hasta 2. Y miren que este es uno de los indicadores de el ambiente y procedimientos quirúrgicos. Es decir, que mientras un quirófano o una institución hospitalaria en su quirófano guarde el porcentaje de infección para procedimientos limpios bajo, ¿sí? Significa que las cosas se están haciendo bien. Cuando sometemos a nuestros pacientes a procedimientos limpios y terminan estos contaminándose, algo está mal.
estaremos preparando mal al paciente, no estaremos dando el antibiótico correcto, no se le dio el antibiótico, estaremos contaminando, seremos quienes, los cirujanos, los ayudantes, el instrumentista, todos quienes hacemos el equipo quirúrgico nos vemos comprometidos en esos resultados. Decíamos, el cirujano es el cabeza de equipo, tiene que estar en su entorno pendiente de aquello que está sucediendo a su alrededor, ¿sí? Porque muchas de las cosas ocurren por eventos que se podrían evitar, ¿sí? Dice la señora instrumentista, la licenciada, dice, por favor, el circulante salió, ¿me puede abrir un sobre con la sutura? Y llega alguien con el sobre con la sutura y ¡tas! Ahí va. No, eso no se hace, ¿cierto? Tenía que aprender a abrir un sobre que tiene una sutura a fin de evitar contaminarlo. Entonces, mire que todo eso trae consumo de recursos, que en definitiva, cuando hablamos de salud pública, nosotros estamos pagando por la salud de nuestro pueblo y por nuestra salud misma. Cuando incrementamos costos de atención, estamos dando un indicador para que los impuestos sigan subiendo. Entonces, utilizar lo necesario, pero dentro de eso, lo mejor, y hacer lo mejor posible para que ese paciente reciba la mejor de las atenciones. Cirugía limpia que no debe tener infección, ¿sí? Se ha hecho el proceso como corresponde, ¿no? Se ha guardado todas las medidas en todas las áreas de preparación del paciente hasta quirófano y luego su egreso hospitalario. Marcador, entonces, de cómo los procedimientos quirúrgicos están siendo manejados en una institución. El porcentaje de contaminación de las heridas limpias, ¿sí? Imagínense que yo puedo estar en una institución diagnosticando apendicitis agudas complicadas en un alto porcentaje. ¿Creen que está bien? ¿Qué tipo de heridas voy a tener en un paciente con peritonitis? Dijimos unas herida sucia o contaminada también puede ser, ¿no es cierto? Mira, esta clasificación nos pone clase 2, limpia contaminada y luego clase 3. Pone diversos ejemplos, ¿no? Usualmente, incluso si nosotros averiguamos otro tipo de bibliografía, nos va a clasificarlos en limpia contaminada y sucia, ¿ya? Las incluyó a las contaminadas y sucias en un mismo grupo, ¿sí? Nos quedamos con esta bibliografía y estos porcentajes. Mi paciente que tiene, mi institución que está haciendo diagnósticos de apendicitis complicada en un alto porcentaje, algo mal con el sistema y está mal. No es que estamos diagnosticando, tardíamente estamos diagnosticando. Ya cuando todo es evidente, cuando el paciente está complicado. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de salud? Es que tempranamente no se lo refirió, no se lo diagnosticó al paciente con esa apendicitis para que nosotros operemos en grado 1 o en grado 2. Ya lo mandan cuando todo está evidente o ya está el paciente con muchas complicaciones. Es otro parámetro de valoración de la calidad de atención de los servicios quirúrgicos. Los procedimientos que con mayor frecuencia hacemos generan o no infección. Y qué porcentaje de procedimientos se han infectado en un paciente, ¿no? Puede continuar. Pásale, por favor. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar ante esto? Entonces, la SSI, que significa las surgical site infection, que son las infecciones del sitio quirúrgico, se van a acompañar de una gran morbilidades y también van a tener alguna tasa de mortalidad. Entonces, esto, como ya nos explicó la doctora, va a traer costos elevados para los cuidados de su salud y también molestia para el paciente. Entonces, aquí ya vamos a ver un poco más adelante que se van a utilizar maniobras como la antibiótico profilaxia para reducir la incidencia de las tasas de estas en ciertos procedimientos. Entonces, aquí nos especificaba que una sola dosis antimicrobiana
antes de comenzar la intervención, o sea, una sola dosis de antibiótico profilaxia, nos iba a servir para reducir la tasa de incidencia de estas infecciones, tanto en las heridas como que son las tipo 1, la 2, la 3 y la 4. Pásale. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento quirúrgico de estas. Entonces, tenemos que las heridas de tipo 1 y tipo 2, estas pueden cerrarse normalmente de forma primaria. Entonces, de forma primaria, entonces, en el caso de los otros tipos, como son los 3 y la 4, estas se iban a acompañar ya con índices más elevados de lo que era una infección incisional. Entonces, se sugería que para este tipo de heridas, en las partes superficiales de la herida, dejen que se cicatrice estas por segunda intención. En el caso de las heridas de clase 3, se iba a propiciar que estas se cierren de manera primaria, pero sí se estaba administrando conjuntamente una antibiótico-terapia, un régimen de antibióticos para que estas no tengan riesgo de infección. Ya. Entonces, usted habló de antibiótico profiláctico, sí, para la grado 1, la grado 2 y la grado 3, pero en la grado 3 y en la grado 4, ese antibiótico terapia ya no es profiláctica, sino terapéutica, ¿no? Entonces, mira, entré pensando en que esa apendicitis no estaba complicada, que iba a sacar o iba a operar una apendicitis que por el tiempo de evolución iba a ser máximo grado 2. Pero ¿qué tal? La paciente había estado automedicándose, la valoración no fue la más adecuada y me encuentro con una apendicitis grado 4. En esa paciente ya no viene el tratamiento profiláctico nada más, sino tengo que darle terapéutico, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere. El otro criterio que en la práctica se va modificando, usted nos pone ahí, ¿cuál es la indicación que da el texto en relación a realizar un cierre primario o dejar a que cicatrice por segunda intención? ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice el texto. Ya en la práctica, nosotros realmente terminamos cerrando a todos los pacientes, más al siguiente día del procedimiento, ¿sí? Nosotros descubrimos la herida quirúrgica. Y son los parámetros que usted hace en una de las diapositivas presentó, los que nos van a orientar a ver si es que hay infección o no en esta herida, ¿sí? El dolor, el calor, el rubor. Y entonces eso solo nos va a permitir viéndolo, porque si no tendríamos varios pacientes en quienes van a estar con heridas prácticamente abiertas, ¿no? Entonces eso genera también morbilidad. Solo cuando ya vemos que hay la infección, lo abrimos. O como les digo, en otros casos donde consideramos que sí va a haber secreción purulenta porque hay tejido necrótico que no lo hemos podido extirpar desde plano superficial, ese se queda para segunda intención, ¿no? Entonces, esto en cavidad abdominal. Cuando estamos en planos ustedes van a ver el paciente con el pie diabético mismo que tiene una úlcera, esa va a caracterizar, entra a hacer una limpieza quirúrgica, no voy a poner puntos de aproximación, voy a dejar que cierre por segunda intención. En este periodo de pandemia hubo pacientes que desarrollaron úlceras por presión, ¿sí? Grado 3, grado 4, cierre por segunda intención, ¿sí? Entonces, va a depender de la localización para que nosotros tomemos la conducta, ¿no? Puede continuar. Pásale, por favor. Listo, como ya les había mencionado antes, en los factores predisponentes para las infecciones teníamos que tanto la temperatura corporal como la concentración de oxígeno nos iban a predisponer a tener estas. Entonces tenemos dos factores importantes como son la hipotermia y la hipoxia. Tanto en las dos va a haber una falla en la perfusión, lo que van a dar tasas más altas de infecciones del sitio quirúrgico. Entonces aquí algo importante que nos mencionaba era que el tratamiento más eficaz que se prefería para las infecciones del sitio quirúrgico iba a constar en abrir y drenar la incisión que está infectada
y dar antibióticos, dar un régimen antibiótico. Entonces, este era como que el tratamiento que más utilizaba. Pásale. Ahora vamos a hablar de las infecciones intraabdominales. Primero tenemos que saber qué son. Entonces, estas se denominan a la contaminación bacteriana de la cavidad peritoneal y también son llamadas peritonitis o infecciones intraabdominales. Entonces, las íbamos a clasificar según su causa. Entonces, vamos a tener de tres tipos. Peritonitis bacteriana primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de la bacteriana primaria, esta va a ocurrir cuando los microbios que invaden los microbios van a invadir los lados que habitualmente están estériles de la cavidad peritoneal. Esto se va a dar por diferentes modos, como la diseminación hematógena o por una inoculación directa. Entonces, bueno, este proceso se iba a dar en personas que ya tengan como que una predisposición, entonces se iba a dar más en personas que tengan ascitis, porque van a tener como que una retención de líquido peritoneal, y en enfermos que van a recibir una diálisis peritoneal por una insuficiencia renal. Entonces, aquí el diagnóstico se va a realizar por los factores de riesgo que presente la persona, por la exploración física. También hay que hacerles estudios de imagen, ver los leucocitos, cómo están los niveles, si es que están elevados, ya es sugerente de infección, hacer una tinción Gram y hacer cultivos para ver los microbios que están invadiendo. Entonces, el tratamiento que se sugería aquí era primero, después de hacer el cultivo, ver qué antibiótico era sensible y dar un tratamiento antibiótico de 14 a 21 días. Pásale, por favor. En el caso de la secundaria, la peritonitis... Regrésale un ratito al anterior. Cuando nos pone el tratamiento antibiótico sensible de 14 a 21 días de tratamiento, ¿no? Estamos con bibliografía de 2010, a pesar de que es nuestro texto base. Nosotros debemos considerar frente a qué infección estamos, ¿verdad? Y cómo es la evolución clínica de nuestro paciente también. Hoy las pautas de tratamiento, incluso con ese antibiótico, con la antibiótico terapia, terapéutica, han modificado, ¿no? Y entonces nosotros vamos viendo que al cuarto, quinto día nuestro paciente está clínicamente bien. Y en ese momento lo que hacemos es realizar no solo una valoración clínica, sino también una valoración laboratorial, ¿no? Entonces decimos, a ver, bueno, nuestro paciente clínicamente está evolucionando bien. Estamos frente al paciente que tuvo la peritonitis, ¿no? Está evolucionando bien, él está ya comiendo, no me ha hecho fiebre, su herida quirúrgica veo que está cicatrizando bien. Eso significa que el procedimiento es favorable en su evolución. Y resulta ser que yo escucho de mi residente doctora, ¿en cuántos días le vamos a dar el tratamiento? Si se iría con este dato que nosotros tenemos aquí de 14 a 21 días, ojo, hasta qué punto ese antibiótico puede ser. Yo escogí para la peritonitis que tuvo mi paciente un aminoglucósido asociado a cefalosporinas, ¿sí? De tercera generación. Y entonces resulta ser que tengo uno que es un nefrotóxico, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, bueno, ¿cuántos días va recibiendo? ¿Qué opinas de los antibióticos, Pame? ¿Cuántos días un aminoglucósido está indicado darlo? ¿Estás muteada? Pero A ver. ¿Cuántos días darías un antibiótico a un aminoglucósido? o sea, antibióticos generalmente se da de entre 7 a 10 días. Ya, tú dices 7 a 10 días, ¿no es cierto? La pregunta fue en relación al aminoglucósido. ¿Por qué 7? ¿Por qué 10 días? ¿Y por qué en el aminoglucósido debo prestar atención? En los aminoglucósidos por los efectos adversos, porque este es ototóxico. Es ototóxico.
y es nefrotóxico también, ¿cierto? Entonces, mira que 14 días, no puedo generalizar, debo saber qué antibiótico estoy utilizando, ¿no es cierto? Y en ese paciente debo prestar atención frente a la posibilidad de nefrotoxicidad. Entonces, yo digo, estoy evolucionando bien con mi paciente, está en el 5.º día y ahí recibo la pregunta, doctora, ¿cuántos días le voy a dar? Entonces, yo digo, ¿le completaré los 5 días con el aminoglucósido o me iré a los 7 días? Por favor, clínicamente, ¿cómo está? Vamos a evaluarlo. El paciente está evolucionando favorablemente. No hay fiebre, no hay dolor abdominal, está tolerando la dieta, en el ejemplo de la peritonitis que hablamos, ¿verdad? Y lo complemento, le decía, con laboratorio. Y el laboratorio me dice lo siguiente, que los leucocitos ya han disminuido y están en parámetros normales, que no tengo formas en banda, ¿sí? Y entonces yo cojo y reúno los criterios clínicos y los criterios laboratoriales. Y en ese momento digo, podemos suspender ese antibiótico, ¿sí? Entonces, otra condición, a mi paciente parece ser que me va a desarrollar infección a nivel de esa herida quirúrgica. Ahí yo digo, a ver, está comiendo, ¿sí? No me ha hecho fiebre, pero esa herida está con los bordes eritematosos. Entonces, ¿yo qué procedo? A explorar la herida quirúrgica, a ver si es que no me empieza a salir secreción purulenta, ¿sí? Estaré atenta a la evolución de esa herida quirúrgica y en ese paciente posiblemente sí tenga que dar los 7 o los 10 días, ¿ya? Y claro, al día 7º, se abrió el absceso de plano superficial, se drenó y el paciente completa su antibiótico terapia los 10 días. He abierto la herida quirúrgica, un segmento, por ahí he drenado la colección y luego tendré que esperar el cierre por segunda intención, facilitado por las curaciones que tengo que hacerlas a diario. Luego las espaciaré hasta que ese cierre por segunda intención se vaya completando, ¿verdad? Pues el paciente, el tratamiento individualizarlo para el paciente. Las guías son eso, son guías, ¿no? Cuando nosotros hablamos de protocolos es algo que a rajatablas debemos seguirlo, pero en cada institución hay protocolos diferentes. La mayor parte son parecidos, ¿no? Pero en algo se diferencian. Se diferencia porque, ojo, yo tengo para antibiótico profiláctico en mi institución cefazolina. Ah, ya, entonces este protocolo tengo que adaptarme a la institución donde voy. ¿Por qué tengo que decirles esto? Porque muchas veces el antibiótico profiláctico que lo elegimos va a depender de ese protocolo institucional. Y ese protocolo institucional se lo hace en base a los resultados de la microflora que está evaluada en la institución a través de los laboratorios, ¿no? Entonces nos dice, mire, en nuestro hospital hay una importante resistencia bacteriana a este tipo de antibióticos y ellos trimestralmente nos sacan una tablita sobre la resistencia bacteriana a nivel de las instituciones. Y eso genera que modifiquemos nuestros protocolos, ¿no? ¿Sí? Así que ese de 14 a 21 días, sí lo tomamos porque es infección del libro y ahí lo ha puesto la bibliografía, pero les indico cuál es la conducta, ¿no? Evaluación de parámetros clínicos y laboratoriales para juzgar hasta cuándo dar el antibiótico. Puede continuar. Está apagado el micrófono, perdón. Ya, entonces tenemos lo que es la peritonitis bacteriana secundaria. Bueno, Doc, perdón que le interrumpa, ya, es que antes de que continúe y le cortemos en la mitad, tenemos clase de trauma ahorita a las 7. No hay problema, chicas. Gracias por habernos permitido reunir a esta hora. Con las justas nos vamos, pero tenemos pendiente, creo, que todavía el tema, ¿sí? Y en la próxima clase lo completaremos, nada más, ¿sí? Buenas noches. Un ratito, quédense, un ratito nomás, chicas, un ratito. Ya, ahora sí pueden salir. Chao. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Gracias.
Entonces,